Crisis social del 2019. Del gobierno democrático cultural al golpe de Estado cívico y policial. El gobierno constitucional de Evo Morales comenzó el 22 de enero del 2006 con la asunción del dirigente del MAS al poder, hasta el 10 de noviembre de 2019, cuando presentó su dimisión al cargo luego que la OEA sacara un informe donde se alegaba un fraude electoral en medio de protestas por el ejército y la policía. Políticos y analistas afines al partido de gobierno han catalogado a la situación como un supuesto golpe de Estado. ¿Qué fue lo que dio inicio al conflicto? El conflicto social del 2019 es uno de los sucesos más importantes y recientes en la historia de Bolivia. Algunos lo catalogan como fraude, otros como golpe de Estado. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en realidad? Hubo muchos factores políticos y sociales que provocaron la crisis social en Bolivia el 2019, pero el más importante y la causa que inició el conflicto fue la reelección de Evo Morales. El en ese entonces presidente quería una reforma de la Constitución que le permitiera volver a presentarse en los comicios presidenciales en el 2019, donde tras haber realizado el referéndum nacional ganó el no con un 51.3% contra un sí de un 48.7%. Pero el partido político de gobierno no obedeció el referéndum porque de todas maneras volvió a mandar como candidato a Evo Morales. Elecciones presidenciales legítimas. ¿Hubo realmente un fraude electoral? El informe no proporciona ninguna evidencia concisa de que haya habido manipulación durante el conteo de votos. Todas las sospechas se deben a unas fallas técnicas del sistema, pero muchos grupos cívicos y opositores al gobierno justificaron que estas irregularidades alteraron el resultado de la elección. Por lo tanto, sugirieron varias protestas en las principales capitales de los departamentos de Bolivia, realizadas por las agrupaciones cívicas y agrupaciones de choque como las eh, agrupaciones juveniles de Cochabamba y Santa Cruz. La protesta contra el presunto fraude electoral se extendió por varios días. Los manifestantes atacaron las oficinas electorales, bloquearon calles y avenidas y también provocaron varios enfrentamientos contra la población que apoyaba al gobierno. Hubo mucho derramamiento de sangre por parte de ambos bandos. Bolivia estaba dividida socialmente, y apoyándose con esa narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover, los opositores al gobierno aprovecharon esta crisis para causar conflictos, violencia y persecución, lo que obligó a la renuncia del presidente Evo Morales con muchos de sus ministros. 10 de noviembre del 2019, cercado por las protestas, el mandatario boliviano y su vicepresidente Álvaro García Linera dimitieron en medio de masivas protestas y motines policiales en su contra, meses antes de que terminara su mandato. Morales explicó que su decisión fue tomada para que Carlos Mesa y Fernando Camacho no sigan persiguiendo a sus hermanos dirigentes sindicales. Por ello instó a los líderes opositores a reducir la violencia que azotaba a gran parte del territorio nacional. La decisión fue anunciada después de que el comandante general de las Fuerzas Armadas, William Calimán, y de la Policía Nacional, Vladimir Calderón, le soliciten que dé un paso al costado para desactivar la crisis política y social. Ahora la incógnita es quién asumirá el poder. Sustitución de Evo Morales por Yanine Áñez. La Constitución boliviana contempla que en caso de renuncia del presidente sea su número 2 quien le suceda en el cargo, pero García Linera también ha dimitido. En dicho caso, es el titular del Senado quien debería tomar las riendas una vez la Asamblea Legislativa valide las renuncias del presidente y vicepresidente.
Pero la presidenta del Senado boliviano, Adriana Salvatierra, también había presentado su renuncia, ahondando aún más la incertidumbre en el país sobre quién tomará las riendas tras la dimisión. Ante esta ausencia, la siguiente en la lista de sucesión fue Yanine Áñez, que de manera inmediata asumió como presidenta del Estado, en una sesión relámpago que duró unos pocos minutos. La renuncia del gobierno dio paso libre a que se imponga un gobierno de facto que no tardó en desplegar las fuerzas militares y policiales, justificándose en una supuesta pacificación del país, que en realidad no fue nada más que una violenta represión en contra de los sectores sociales y grupos ciudadanos que apoyaban al gobierno de Evo Morales. Como si se tratara de un campo de batalla, los Masacre de bolivianos Sencata y protagonizaron este Guayani. viernes otra jornada de Las fuertes represiones enfrentamientos con las militares y fuerzas de seguridad policiales que han fueron dejado muy este viernes al violentas. Se menos 5 suscitaron muertos varios y una veintena de enfrentamientos y heridos en la conflictos, región de de los que Cochabamba. se destacan dos lugares, Sencata en La La escalada de Paz la y violencia Guayani en genera denuncias Cochabamba, de fraude electoral bajo el seguido de la pretexto de renuncia de Evo terrorismo por parte Morales. de los sectores y población que apoyaba al gobierno de Evo Morales. Queremos que nuestros símbolos patrios se El respeten, gobierno de respetar facto su autorizó el uso de balas obediencia. reales En la ciudad en de los Sacaba, el militares para gremio poner jornalero fin a las exigió el regreso de protestas. Morales Hubo al mucha país, ya su país se masacre encuentra y dividido entre sus derramamiento de seguidores y sangre. el nuevo gobierno interino que El intenta 15 de recuperar la noviembre, al normalidad menos del 11 país. civiles perdieron la vida y otros 120 Evo Morales, que resultaron se encuentra en México desde el heridos en martes, condenó Guayani, la represión contra los Sacaba, que le en el apoyen y departamento llamó a de las Fuerzas Cochabamba, Armadas a detener lo que y él y considera el una 19 de masacre. noviembre en Por su cercanías de parte, Yanín Sencata, Áñez, quien se declaró barrio de la presidente ciudad de interina, El denunció la Alto, presencia de en el grupos subversivos departamento de armados La Paz. conformados por extranjeros y Otros bolivianos 11 con civiles intención de perdieron la provocar el vida caos. y hubo también Con las setenta y muertes en ocho Cochabamba, el heridos, número de fallecidos subió a 18, mientras que el de sumándose en los heridos informes de la supera a los Comisión 500. Internacional de Derechos Humanos como 34 muertos y 715 heridos en el conflicto. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares. El 10 de diciembre del 2019, la Comisión Internacional de Derechos Humanos condenó enfáticamente los enfrentamientos de Sencata y Sacaba. En septiembre del 2020, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en el informe Crisis de Estado, Violencia de Derechos Humanos en Bolivia, afirmó que las acciones de los efectivos policiales y militares en Sacaba y Sencata derivaron en un enfrentamiento que el gobierno de Yanine Áñez era responsable de delitos de lesa humanidad. El 10 de junio del 2022, Yanine Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Y ese es un resumen de todos los sucesos que acontecieron durante la crisis y golpe de Estado del 2019 en Bolivia. Muchas gracias.